Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les traigo unas zapatillas sencillamente geniales. Muchos de ustedes me las pidieron de que le hiciera un calzado que fuese cómodo, que se adaptara al pie, con una puntada sencilla y fácil de trabajar. Y este es el resultado. Como pueden ver, es una zapatilla que se adapta perfectamente al pie. La vamos a trabajar en hilo de algodón. Tú la puedes hacer en el hilo de tu preferencia. Solamente vamos a trabajar 9 vueltas de contorno. Solamente vamos a trabajar en esta dirección con una serie de reducciones para que ellas se adapten perfectamente al pie. Y este diseño que quedó súper genial con una puntadita calada que le da una vistosidad extraordinaria. Así es que ya te voy a decir a continuación cuáles son esos materiales que vamos a emplear para que todos puedan tejer estas lindas zapatillas, para que las puedan lucir, para que las puedan vender y generar así su emprendimiento. Los materiales que vamos a emplear para tejer estas zapatillas los tengo acá. Yo voy a trabajar en esta ocasión con hilo 100% algodón. Recuerden que acá en mi canal, debido a que hay tantos gustos y tantas formas de trabajar el material, yo siempre dejo zapatos con diferentes tipos de material. Los he tejido en algodón, en acrílico, en nylon. En esta ocasión estoy trabajando con hilo 100% algodón para que tengan también opciones, para que no se limiten. Este es un hilo de grosor medio. Ustedes lo pueden trabajar en el hilo de su preferencia. Si quieren trabajar en el algodón, perfecto. Si quieren trabajar en hilo acrílico también. Si el hilo que tienen es muy delgado, lo pueden colocar doble. Es perfectamente válido. También vamos a emplear aguja acorde al grosor del hilo. Yo estoy trabajando con una aguja del 2.25. Tijeras, separadores de puntos y un par de suelas que deben de estar perforadas con su respectiva plantilla. Sé que esa es la pregunta más frecuente que siempre me hacen, que dónde consiguen las suelas. En la descripción de este tutorial yo siempre les dejo una base de datos de los diferentes países donde ustedes pueden adquirir las suelas. Esos datos, esa información yo la he adquirido de que ustedes mismos me han escrito al privado y me han dicho: en Argentina lo consigo aquí, en Costa Rica hay una chica que lo vende que tiene el WhatsApp allí, en Venezuela hay otra señora también que deja su WhatsApp, en Chile. O sea, tengo una base de datos de diferentes países donde se pueden conseguir las suelas. Si no, te tengo la solución. Tengo varios tutoriales donde enseño a reciclar o reutilizar suelas. También les dejo el enlace en la descripción para que le demos una segunda oportunidad a ese calzado que a veces lo dejamos y la suela está en perfectas condiciones. Es una posibilidad que tenemos también para nosotros realizar nuestro propio calzado. La idea es aprender la técnica, gente. No sabemos cuándo nosotros vamos a poder utilizar este conocimiento que es completamente gratuito. Y aprovecho para decirte que si te gusta mi contenido, la forma más genuina que tienes de apoyarme es dejarme un like, dejarme un comentario y sobre todo compartir este contenido. Así es que vamos a empezar con ese paso a paso. Antes de comenzar con el paso a paso, quería comentarles una anécdota. Fíjense, cuando yo voy a hacer un tutorial en el canal, yo siempre hago ensayos o hago pruebas con diferentes tipos de materiales para ver el resultado obtenido. Obviamente la decisión final siempre es mía, dependiendo de lo que yo quiera lograr o de lo que muchos de ustedes me dejan en los comentarios por el privado, ¿verdad? Que me piden tal estilo de zapato o en tal material. En esta ocasión, esta misma zapatilla yo la tejí en hilo acrílico, para que ustedes vean que dependiendo del material nosotros vamos a obtener el resultado. ¿Cuál les parece mejor? ¿La de color café o la de color matizado? Déjenmelo allí en comentarios. Igual ya yo la decisión la tomé. Yo lo voy a trabajar en este hilo matizado por varias razones. Primero, porque ya tengo varios tutoriales con estos colores, ¿verdad? Que son como colores neutros. Este es el hilo guajiro. Este es un hilo que tiene mucha textura.
y este es un hilo de algodón y quería hacer un zapatico un poquito alegre, ¿verdad? Entonces igual yo voy a hacer el tutorial en este, pero es para que vean que dependiendo del material que nosotros utilicemos es el acabado final que va a llevar la pieza. ¿Qué les parece este? A mí me encantó. Ustedes lo ven así quizás un poco alto, parece un zapatico japonés, pero queda súper chévere porque se adapta perfectamente al pie. Esto le va a servir a una persona delgada, a una persona de pie ancho, igual que este, ¿verdad? Entonces el diseño se adapta perfectamente. Quizás en este, por efecto del color, gente, fíjense lo que hace el color. Por efecto del color nosotros podemos ver ese acabado que da la puntada que utilicé. Por eso también fue que decidí hacerlo matizado, porque como este acabado acá, ¿verdad? Viene en esta dirección, entonces me pareció que quedaba mejor si lo hacía con el hilo matizado. Así es que dime en comentarios, según tu gusto, cuál te pareció mejor, el cafecito o realmente tomé la decisión acertada de hacer el tutorial en este hilo matizado. Para tejer estos zapaticos es bastante sencillo. Vamos a comenzar haciendo esta vuelta de pespunte, luego 2 vueltas de contorno según el método de crochet rocío, que nos permite que ambos pies queden exactamente iguales. Y luego pasamos a hacer este diseño que son 9 vueltas de contorno y lograr este acabado. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el pespunte. Teniendo la suela en esta posición, nos vamos a la parte más angosta, que sería el talón. Allí ubicamos el orificio que esté en la parte central. Introducimos aguja, vamos a doblar el hilo para poderlo pasar. Sacamos, llevamos este extremo entre los puntos. Acá vamos a cerrar. Repetimos el procedimiento: introducir aguja, tomar hilo, sacar, y teniendo 2 gasitas allí de hilo vamos a cerrar. Nos vamos al siguiente orificio y repetimos un punto y otro punto. Esto se llama medio punto o punto bajo, es decir, no tomamos lazada con la aguja, no hacemos esto, sino simplemente introducir aguja, tomar hilo y cerrar. Repetimos: introducir aguja, tomar hilo y cerrar. Tenemos la previsión de que este vaya quedando entre los puntos para no tener que estar haciendo nudos. Pasamos, sacamos y cerramos. Pasamos aguja, tomamos hilo, sacamos y cerramos. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno de la suela hasta llegar acá. Terminando por acá la vuelta de pespunte, nos vamos al primer punto que hicimos, tomamos hilo y deslizamos. Y terminamos así esta vuelta de pespunte. Vamos a trabajar la vuelta de contar puntos. Este es un método que yo he instrumentado y que me ha dado resultados. ¿Por qué? Porque eso me permite que los 2 pies queden iguales, y más aún porque estamos trabajando con un diseño que lleva una cantidad de abanicos. Ya con esta vuelta de contar puntos, esa situación queda solucionada porque nos van a quedar los mismos puntos en los 2 pies y por supuesto la misma cantidad de abanicos en ambos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, les pido disculpas porque entre los materiales no les pedí la cinta métrica. Así que vamos a hacer, vamos a tomar la cinta métrica o un hilito, y lo importante es que esta distancia que tenemos de un extremo al otro la vamos a dividir en 2, es decir, si yo tengo 25, la mitad de 25 son 12,5. Coloco un marcador y justo en el centro coloco otro marcador. Con esto ya delimitamos 2 espacios importantísimos en la suela. En este caso, la parte más angosta será talón y la parte más ancha será capellada. Como estamos trabajando con hilo de algodón, también aplica para quienes estén trabajando con hilo acrílico. La cantidad de puntos desde el centro del talón hasta esta primera marca deben ser 27, ¿ok? Entonces acá en este espacio debemos tener 27 puntos.
En este espacio que va desde esta marca hasta el centro de la capellada, debemos tener 10 puntos menos de la talla que estemos tejiendo. ¿Por qué? Porque este hilo tiene mayor estiramiento. Entonces, si estamos trabajando con una talla 38, serán 28 puntos. Si estamos trabajando con una talla 37, serán 27. Si estamos trabajando con una talla 39, serán 29. Si estamos trabajando con una talla 35, serán 25. Igual lo hacemos de este lado. 10 puntos menos de la talla que estemos tejiendo. Y aquí en el talón, 27. Independientemente de la talla, las cantidades fijas en el talón siempre serán 27 y las cantidades de la capellada serán 10 puntos menos de la talla que estemos tejiendo. Esta vuelta la vamos a tejer hacia el lado derecho, por lo tanto giramos. Yo repito siempre este método porque sé que hay gente que se me ha sumado al canal. Muchísimas gracias por hacerlo, ya somos casi 120,000 seguidores, ¿verdad? ¿Quién iba a decirlo? Entonces, muchísimas gracias por eso, y si me estás viendo y no estás suscrito, ese es el mejor apoyo que me puedes brindar. Venimos tejiendo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Giramos la suela y ustedes dirán, ¿de dónde saco los 27? ¿Qué hago si hay más? ¿Qué hago si me falta? Aumentamos o disminuimos según el caso. Entonces vamos primero a contar de cuántos puntos disponemos y vamos a ir uno por uno, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y donde tengo la gasita son 26. Quiere decir que voy a aumentar. Para eso están las diferentes opciones que nos da el crochet. Comenzamos a tejer en medio punto, es decir, pasamos aguja, sacamos y cerramos. Ya aquí llevo un punto, aquí llevo otro, son 2, aquí llevo otro, son 3, este sería el punto 4, este sería el punto 5, este sería el punto 6, acá sería el punto 7 y como veo que está como muy amplio, aquí puedo hacer el aumento, es decir, en ese mismo espacio yo voy a hacer otro medio punto. Quiero decir que como me faltaba solamente uno por aumentar, ya voy a seguir punto por punto porque no tengo que hacer aumentos. Así vamos a seguir trabajando hasta... ¡Ay, se me cayó la casita! Ya va. Listo. Así voy a seguir trabajando hasta donde está la gasita. Allí me detengo, vuelvo a contar de cuántos puntos dispongo, que esta también se salió. Vamos a acomodarla. Y cuento de cuántos puntos dispongo. Si me faltan, aumento, es decir, coloco un punto, 2 puntos en un mismo espacio. Si tienen que aumentar, los van a ir haciendo separados. Si tienen que disminuir, en el caso de que tengan que disminuir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos un punto, esto es a título de ejemplo, ¿ok? Tomamos un punto, nos lo cerramos, tomamos otro y teniendo 3 en la aguja, cerramos. Ahí se me convierte en un solo punto. Entonces ya saben, serían 27 los puntos según la talla que estemos tejiendo, los puntos según la talla que estemos tejiendo y 27. Vale la pena hacer esta vuelta porque esto nos permite que los dos pies queden igual. Regreso cuando haya terminado. Terminé acá la vuelta de contar y lo que vamos a hacer es un punto deslizado para cerrar esa vuelta. Y giramos y vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto. Ya podemos quitar estas gasitas y vamos a hacer esta vuelta que nos va a permitir dar cierto espacio para el diseño. Vuelta de punto sobre punto, como vieron yo giré. Esta la vamos a hacer hacia este lado, es decir, yo venía así, giré la suela y vamos a trabajar una vuelta de punto sobre punto. Como se me presentan, aquí no aumentamos, no disminuimos, sino el punto que vemos lo vamos a tejer, es decir, pasamos, sacamos y cerramos. Pasamos, sacamos hilo y cerramos. Lo vamos a hacer por todo el contorno.
De esta forma va quedando, ¿ok? Ya terminé de hacer la vuelta de punto sobre punto. Vamos a comenzar ahora con lo que será el diseño, y así es la primera vuelta. Iniciaremos haciendo 3 cadenitas, 1, 2 y 3. De allí, de donde salieron las cadenitas, vamos a hacer un punto alto, es decir, introducimos aguja, tomamos hilo, pasamos por 2 y pasamos por 2. Vamos a hacer en el punto que sigue un segundo punto alto. Vamos a hacer en el punto que sigue un tercer punto alto. Y vamos a hacer un cuarto punto alto pasando la aguja por acá y por acá, de forma de hacer punto alto a relieve. Continuamos. En el siguiente, un punto alto. En el siguiente, otro punto alto, van 2. En el siguiente, un tercer punto alto. En el siguiente, que sería el cuarto, pasando la aguja por ese tercero donde trabajamos, por el que sigue, sacamos, pasamos por 2 y pasamos por 2. Eso lo vamos a hacer por todo el contorno. Vuelvo otra vez. Un punto alto en el que sigue, otro punto alto en el que sigue, van 2, un tercer punto alto y el cuarto lo vamos a hacer pasando por acá, por el último y por el que sigue, de esta forma. Bien, esto lo vamos a hacer por todo el contorno. Continuamos, ¿verdad? Vemos el punto que sigue, que sería este, y decimos 1. En el siguiente sería el 2. En el siguiente sería el 3. Y el cuarto lo vamos a hacer punto alto a relieve, pasándolo por acá, por el que sigue, de esta forma. Pasamos, sacamos 2, sacamos 2. Así por todo el contorno. Terminé acá la secuencia por todo ese contorno. Nos vamos al primer punto alto que tejimos. Tomamos hilo, deslizamos. Y así vamos con esta primera vuelta del diseño. Vamos con la segunda vuelta del diseño. Levantamos 3 cadenitas. Y recuerden que aquí habíamos hecho 1, 2 y 3 puntos. Allí en ese espacio donde hicimos el tercer punto alto, vamos a hacer 3 puntos altos juntos. Ya hice uno, este es el segundo y este es el tercero. Y luego donde está el punto alto tomado por delante, conservamos igual tomándolo por delante. Nos vamos al siguiente, 1, 2, 3. En este espacio, allí, vamos a hacer 1, 2, 3 puntos altos. Luego el que está tomado por delante lo conservamos igual, poniendo la aguja en esta posición. Acá. Nos vamos, 1, 2, 3. Aquí está el espacio. 1, 2, 3. Y el que está tomado por delante lo conservamos igual. Esa secuencia la vamos a hacer por esta segunda vuelta. Acá 1, 2, 3. Fíjense que es en el espacio, ¿ok? En el espacio. Allí 1, 2, 3 puntos altos. Seguidamente el que está tomado por delante lo conservo. Así nos vamos a ir por
todo el contorno con ese diseño. Terminando la vuelta 2, nos vamos acá donde está ese primer punto alto que hicimos, pasamos, sacamos y cerramos. Vamos con la vuelta 3, 1, 2, 3 cadenitas de subida, igual, ¿verdad? Donde está este espacio, aquí tengo un nudo, voy a tratar de disimularlo. Y eso que es un ovillo nuevo. Acá, pasamos, sacamos. Yo siempre trato cuando me pasa eso de que obviamente el nudo quede por detrás. Entonces, hago esto y ahí me quedó por la parte de atrás. Hago un segundo punto alto, un tercer punto alto y el que está tomado por delante sigue tomado por delante. Nos vamos al siguiente grupito y repetimos 3 puntos altos juntos en ese espacio como lo venimos haciendo acá. Y el que está tomado por delante lo seguimos tomando por delante, es decir, esta vuelta es igual a la anterior. Vuelta número 4 y vamos a proceder igual que la vuelta anterior. 3 cadenitas de subir, nos vamos al espacio, trabajamos 1, 2, 3 puntos altos y uno tomado por delante o a relieve por delante o delantero con los diferentes nombres que tiene. Nos vamos al siguiente espacio, ve que aquí ya se va definiendo el diseño y decimos 1, recuerden que es en el espacio, 2, 3 y punto alto tomado por delante. Este procedimiento va a ser igual a las vueltas anteriores. Es decir, que las vueltas 1, 2, 3, 4 van a ser iguales. 3 puntos altos y uno tomado por delante. Así por todo el contorno. Ya se va definiendo allí el diseño. Vamos ahora con la vuelta número 5. Acá vamos a hacer algo. Teniendo el zapato así, vamos a contar 12 grupitos, es decir, 6 de un lado y 6 del otro, de esta manera. Aquí tengo un grupo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿ok? Se ve así disparejo porque aquí lo agarré al inicio y aquí el grupito lo agarré al final, ¿verdad? Pero en teoría sería 6 grupitos de cada lado, de los que se nos formaron. Comenzamos a trabajar esta vuelta número 5 y en la parte acá sí vamos a trabajar igual como lo veníamos haciendo, es decir, 3 cadenitas para subir y tal cual acá los 3 puntos altos, 1, 2, 3 y este tomado por delante. Así vamos a ir trabajando hasta que lleguemos a esta primera marca. Llegué a este grupo donde está la marca, la quito y ahora en vez de 3 puntos altos voy a hacer 2, 1 y 2 y el que corresponde tomado por delante. Vuelvo a colocar la marca para saber que allí fue donde empecé las reducciones. Este procedimiento lo voy a hacer solamente en los 12 grupos, es decir, en vez de 3 puntos altos vamos a hacer 2, un punto alto, un segundo punto alto, voy a hacer 2 más el que es tomado por delante. Discúlpenme allí si fallé en querer identificar, pero realmente lo que quiero decir es que son 2 en el espacio en vez de 3 y el que está tomado por delante sigue de igual forma, así hasta donde está la marca. Luego que hicimos la parte de adelante, retomamos y
Aquí sí conservamos la misma cantidad de puntos, es decir, 3 en el mismo espacio más el punto tomado por delante. 1, 2, 3 y este tomado por delante. Así hasta concluir la vuelta. Quiere decir que en el talón no hay modificación. Solamente la modificación la vamos a hacer en la parte delantera o capellada. ¿Ok? Entonces 3 y 1 por delante en la parte del talón. En la vuelta 6 vamos a conservar el talón igual, es decir, 3 puntos altos en el espacio, como lo estoy haciendo en este momento, 1 por delante, así hasta llegar a la marca donde habrá otra modificación. Una vez que lleguemos donde está la marca, ahora vamos a tejer en ese espacio un punto alto y uno tomado por delante. Vuelvo a colocar el marcador para no despistarme y lo voy a hacer solamente donde está la marca, es decir, un punto alto y uno tomado por delante. Un punto alto, recuerden que es en el espacio, acá. Un punto alto y uno tomado por delante. Y por supuesto que cuando lleguemos a la parte del talón sí lo vamos a trabajar igual, es decir, 3 puntos altos, 1, 2, 3 y 1 tomado por delante, así hasta finalizar la vuelta. Vamos con la vuelta 7. Acá vamos a trabajar las 3 cadenitas de subida y en vez de 3 puntos altos vamos a trabajar 2 y el que va por delante, 1, 2, el que va por delante, y esa es la secuencia que vamos a trabajar acá, es decir, nos venimos 2 en el espacio, 1, 2, 1 tomado por delante, así hasta que lleguemos a la marca. Cuando lleguemos a la parte del talón, disculpen ahí que tenía un sonido de fondo, cuando lleguemos a la parte del talón vamos a conservar lo que veníamos haciendo en la vuelta anterior, es decir, un punto alto y el que va tomado por delante. Vuelvo a poner la gasita para no confundirme y continúo de esta forma, solamente 1 en el espacio y el que va tomado por delante, así hasta llegar a la marca. Retomamos la parte del talón donde seguiremos la secuencia que hicimos del otro lado, es decir, 2 puntos altos, 1 y 2 y el que va tomado por delante. Fíjense, quería comentarles algo. Bueno, primero suscríbanse si no se han suscrito, denle un like al tutorial. Es probable que cuando vengan de este lado sientan como que el tejido se está como torciendo. Es normal por la forma que estamos trabajando. Yo lo que hago es, fíjense, voy a desbaratar esta puntada para decirles el truquito. Cuando vayan a tomar el punto, si ustedes se ponen a tomarlo así, va a quedar muy abierto. Entonces lo que hacemos es que lo ajustamos para que quede con normalidad. Y recordemos que aquí van 2 y el que corresponde tomado por delante. Así hasta concluir la vuelta. Ven como perdón, a pesar de que está en esta posición, él va a tender como a que les queden las puntadas abiertas. Entonces fíjense cómo yo hago. Yo recojo aquí. Somos nosotros quienes llevamos el tejido. Y aquí lo hice mal.
Eso siempre se los he dicho ya en estos tutoriales. A veces decimos, ese tejido me quedó feo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo usted, ¿verdad? Entonces, somos nosotros los que definimos cómo nos van a quedar los puntos. ¿Qué suele pasar aquí? Que los puntos tienden a quedar abiertos. Entonces vamos a recoger un poco cuando vayamos a hacer el tejido para que nosotros mismos le demos la forma que nosotros queremos, ¿ok? Entonces así hasta concluir esta vuelta. Voy con la vuelta número 8. Vamos a iniciar con las 3 cadenitas de siempre y acá vamos a hacer un punto alto y luego el delantero. Repito, en el espacio un punto alto y el que va tomado por delante, solamente. Así, ahí va, lo hice mal aquí. Así hasta llegar donde está la marca. Un punto alto y el delantero. Cuando lleguemos a la parte delantera donde está la marquita, vamos a trabajar medio punto. Pasamos aguja, tomamos hilo y cerramos. Volvemos otra vez, solamente de marca a marca. Medio punto. Y lo que les dije ahorita, ¿verdad? Nosotros vamos a ir apropiándonos o siendo dueños de eso que estamos tejiendo acá. Medio punto hasta donde está la marca. Llegué donde está la marca y comenzamos lo que sería la parte del talón y volvemos otra vez lo que hicimos del otro lado. Es decir, fíjense como yo aquí recojo el zapato para que los puntos no me queden tan abiertos. Un punto alto y el que es tomado por delante. Nos venimos al lado y repetimos. Punto alto, vean lo que yo hago, como para que se junten los puntos, porque si los dejo que fluyan a su aire, me quedan demasiado abiertos y el que va tomado por delante. Así hasta concluir esta vuelta. Vamos ahora con la última vuelta, que será la vuelta número 9. Mire cómo está quedando, a mí me encanta. Vamos a trabajarla solamente en medio punto, ¿ok? Vamos a hacer una cadenita para subir y en cada uno de estos espacios vamos a tejer un medio punto de esta forma. Aquí ustedes deciden si hacen el medio punto apretadito o suelto. Es momento en que se los pueden medir, pero ya yo probé y tejiéndolos con naturalidad queda muy bien. Y este es un zapato que se adapta bastante bien. Ya me empezaste a seguir, ya comentaste, ya diste like. Esa es una forma que tienen de apoyar mi contenido y de verdad que lo agradezco mucho. Si te gustó el tutorial, déjame un comentario. Yo me imagino que las vas a hacer porque son las zapatillas más fáciles para concluir con la idea, y además de eso se trabajan sumamente rápido. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, que el algodón, como es un tanto grueso, aunque es de grosor mediano, ¿verdad? Pero está tipificado como un grosor mediano, rinde. La puntada se trabaja rápido. Y lo otro, que es un diseño que está trabajado en punto alto. Bien, entonces eso hace que solamente, dije yo 9 vueltas, esta es la vuelta 9, pero realmente de diseño son 8. Bien, así vamos a ir hasta finalizar la vuelta, donde les voy a explicar cómo vamos a hacer este agarraderito, que es opcional. Terminé la vueltica, la voy a hacer con punto deslizado. Vamos a hacer 16 cadenitas al aire, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya va, aquí se me vino incompleto. Hice 6. Esta sería, hice 6. No quiero para el video. 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16. Giramos, allí la posicionamos. Se me soltó aquí. Ok, entonces nos fijamos cuántos puntos aquí. Déjame ver cuánto les coloqué aquí. Aquí le coloqué solamente uno de por medio, es decir, voy a cerrarlo aquí. Hago acá medio punto, dejo este hilito largo, cortamos, tenía la tijera en otro lado y nos vamos por dentro y lo vamos a ir llevando entre los puntos, ¿ok? De manera de esconderlo. Bien. Y así quedaron las zapatillas que me ayudaron a tejer a lo largo del tutorial. Confírmeme, ¿verdad que son súper fáciles de tejer? Muy rápidas, ¿ven? Y se adaptan perfecto a cualquier tipo de pie. Aquí lo pueden adaptar si lo quieren más apretado, si lo quieren más flojo. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta acá y recuerda suscribirte, dejarme un comentario y decirme qué te parecieron estas lindas zapatillas.